pasaje que es el 1 Corintios 8:6, y ese pasaje dice: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Este es un pasaje muy, muy importante para la vida cristiana, porque tiene un credo, una declaración que probablemente se utilizaba en diferentes formas en la época apostólica y quizá después, y pudo haber sido hasta parte de lo que con el tiempo fueron otros credos que fueron estableciéndose. Pero tiene una verdad muy profunda acerca de Dios, y es pues lo que estaremos tratando de compartir en esta mañana. El contexto que tiene el pasaje es que en el capítulo 7, el apóstol Pablo explica que recibió una carta de parte de los corintios donde le presentan varios asuntos, y el capítulo 7 habla de los asuntos que es las relaciones sexuales, el matrimonio y otras situaciones ahí que los hermanos le plantean, todo alrededor de esa relación. En el capítulo 8, el apóstol Pablo se enfatiza una de las preguntas que le hicieron sobre comer carne sacrificada a los ídolos. Entonces, este capítulo es como el inicio de otros capítulos, como el capítulo 10, el capítulo 12, va hablando acerca de los ídolos, porque ese mundo pues estaba inmerso en aquella adoración de ídolos igual que ahora, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo hace una declaración de que hay un solo Dios y suya es la tierra y todo lo que en ella hay. Esta se constituye una base muy importante para la libertad cristiana. El apóstol Pablo aquí es muy amplio, pero él explica que un ídolo es absolutamente nada. Son ídolos mudos e inútiles, y lo que se sacrifica a ellos en realidad se sacrifica a los demonios. En el capítulo 8, el capítulo 10, el capítulo 12 están explicando estas cosas. La carne siempre ha sido una parte muy importante en el consumo humano, y la carne de las carnicerías vendían una carne que era sin duda más cara y mejor, y era el producto de lo que sobraba de los sacrificios que realizaban en la adoración a sus ídolos. Y el apóstol Pablo les dice que ellos podían ir al mercado y comprar de todo sin preguntar nada. Si un incrédulo los invita, les dice, y quieren ir, coman de todo sin preguntar nada. Y es que las personas podían ir a comer, pero siempre había algunas personas que tenían una conciencia más sensible, y por esa razón ellos, pues, había una cierta lucha, ¿verdad? Oye, ¿por qué comes eso? ¿Por qué no lo voy a comer? Y había una cierta lucha entre una libertad cristiana y una conciencia muy sensible. Entonces el apóstol Pablo les dice que no hay ningún problema. Inclusive me llama la atención que dice: te ves sentado a la mesa en un lugar de ídolos comiendo carne. O sea, las personas consideraban que tenían una libertad cristiana muy amplia para hacer todo eso. Solamente el apóstol Pablo les dice que hay dos razones por las que no es conveniente que ellos coman. Una es que alguien dijera: esto fue ofrecido en sacrificio a los ídolos. O sea, la persona que le movía la conciencia a ver a un creyente comer carne sacrificada a los ídolos, pues entonces él hacía la observación: oye, esto fue sacrificado a los ídolos. Y la otra era cuando algún creyente nuevo, acostumbrado en el pasado a adorar ídolos, o sea, una persona muy devota de los ídolos. Yo soy devoto de un ídolo tal,
alguno, y yo soy devoto de aquella diosa, y yo soy devoto. Había una, vamos a llamarle entre comillas, devoción para asistir, pero esta persona cree en el Señor Jesucristo, cree en el Evangelio, y entonces pues se sorprendía ver a un creyente que podía comer carne sacrificada a ídolos, y en un lugar donde había mesa para comer, me imagino una placita como las que aquí hay alrededor de los templos, donde podían comer de todo, y ellos pues comían carne sacrificada a los ídolos. Y entonces el apóstol Pablo le dice, oye, si alguien te ve y que tú estás ahí y tú tienes la libertad de hacerlo, pero el problema que puede pasar es que ese hermano débil se pierda, y es una persona por quien Cristo murió. En Tesalonicenses nosotros leemos que el apóstol Pablo les dice, ustedes tuvieron una vida entregada a los ídolos, y todos cuentan cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, sí, las personas seguían a los ídolos, eran devotos de ellos, hacían muchas cosas terribles, pero llegaba el Evangelio, los convertía, los sacaba de ahí a una nueva vida, salían de la esclavitud de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y entonces entraban en una nueva vida, pero en lo que iban creciendo espiritualmente, pues ellos tenían que... Los creyentes de mayor tiempo en el Señor tenían que tener mucho cuidado con los hermanos, aunque ellos tenían razón de utilizar su libertad, no había ningún problema. Ahora, el apóstol Pablo aquí explica que el hecho de que ellos, por causa de la conciencia de los hermanos sensibles o de aquellos que observaban que ellos estaban comiendo en el lugar de ídolos, esa conciencia les molestaba respecto a los hermanos que estaban haciendo aquello con libertad. Entonces el apóstol Pablo les explica que no había ningún problema en cuanto a la libertad. Ellos seguían teniendo su libertad porque eran de Cristo. Su libertad era porque ellos estaban en Cristo, nuestro Señor, y no estaban sujetos a cumplir mandamientos y leyes para agradar a Cristo. Ellos eran libres de hacerlo, pero también usando su libertad, ellos la limitaban para no ofender a aquellos que se sentían desconcertados porque estaban usando la libertad para comer carne ofrecida a los ídolos. Por eso el apóstol Pablo dice, si mi hermano se tropieza, no comeré carne jamás. Entonces, en medio de esta discusión, el apóstol Pablo aprovecha para sentar este pasaje este versículo, el versículo 6, y Pablo pues les habla de que esa libertad está fundamentada en un Dios todo soberano, que es todopoderoso, un Dios que es excelso, y es un Dios al que debemos nosotros de honrar. Ahí entonces el apóstol Pablo hace esta declaración tan especial. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Entonces, vamos a pensar en este pasaje. Lo primero que el apóstol dice es para nosotros los creyentes, a diferencia de los no creyentes que eran idólatras. Ya sabemos que todos nosotros tenemos un corazón que es una fábrica, como decía Calvino, perpetua de ídolos. Nuestra tendencia es hacer ídolos. Y la fuente principal es el corazón nuestro que tiende a eso. No nos extraña sobre esta base que el apóstol Juan nos dijera, hijitos, guardaos de los ídolos. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Así que
la vida cristiana tiene que tener en cuenta una cosa, algo importante, y es guardarse de los ídolos. Nuestro Dios es un solo Dios al que nosotros debemos adorar, al que le pertenecemos, y nosotros debemos estar atentos a Él. Y hay muchas cosas que siempre nos estarán estorbando, distrayendo, que se pueden constituir en ídolos. Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. No nos debe extrañar que el Señor nos diga en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Así que, pues esta era una parte sumamente importante de la vida cristiana y sigue siendo hasta hoy una parte importante de nuestra vida cristiana. Hay cantidad de ídolos y muchos surgen de la imaginación, otros surgen de la vanagloria humana, pero también en medio, como a los corintios les pasaba, en medio de la iglesia había una tendencia a idolatrar, poner en un lugar que no les correspondía a Pablo. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. No había, no era la base ni el fundamento del evangelio. Y también por el otro lado, como lo vemos bastante claro en 2 de Corintios, muchos de los maestros falsos se gloriaban en las apariencias y querían que las personas les tuvieran cierta admiración, les tuvieran cierto aprecio especial, y a veces tomaban tanta autoridad que, pues como ya hemos visto, los golpeaban, los cacheteaban, les quitaban su dinero con un autoritarismo malo, ¿verdad? Entonces, para nosotros, dice el apóstol Pablo, no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede, para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. El pasaje tiene como dos partes, una parte que se refiere a Dios, este versículo, y una parte que se refiere al Señor Jesucristo. La primera parte nos dice, no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. La segunda parte es, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Entonces, pues yo quiero explicar o compartir con ustedes este pasaje teniendo 3 puntos en mente. El primero es, no hay más que un solo Dios y no hay más que un solo Señor. Un Dios verdadero y trino. El segundo punto es el Padre de quien todo procede, es decir, Jesucristo, por quien todo existe. De Él procede todo y no nos necesita para nada. Él es único, solo, el todo suficiente Dios. Y punto 3 sería, para el cual vivimos y por medio del cual vivimos. Podemos, siendo tan insignificantes, podemos glorificarle y proporcionarle gozo, porque así lo determina. Entonces vayamos al primer punto. No hay más que un solo Dios y no hay más que un solo Señor, único Dios verdadero y trino. Dice Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es de notar que en algunos pasajes aparecen Dios verdadero y el Señor Jesucristo, o como aquí que aparecen un solo Dios y un solo Señor, Jesucristo. No se menciona el Espíritu Santo. Y yo creo que una de las razones por las que no se menciona el Espíritu Santo aquí es porque está incluido en la verdad revelada acerca de este Dios todopoderoso que está manifestado en 3 personas. Entonces, el Señor Jesús dijo, cuando el Espíritu de verdad venga, Él los guiará a toda verdad y glorificará al Señor. Y lo que hace el apóstol Pablo al escribir este pasaje, o lo que hicieron los evangelistas al escribir pasajes, y todos los demás al escribir pasajes semejantes, es que la guía de Dios a través del Espíritu Santo para declarar esa verdad
y guiar a esa verdad que queda sentada en las Escrituras fue por causa del Espíritu de Dios. Entonces, ahí aparece la Trinidad, Dios Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. La fórmula histórica que la Iglesia de Cristo ha defendido intensamente y sigue hasta el día de hoy defendiéndola, es la verdad de que Dios es uno en esencia y tres en persona. Él es uno de una manera y tres de otra manera. Esta declaración es verdad en las Escrituras. Nosotros encontramos que en el Antiguo Testamento el énfasis es Dios es uno. Y en el Nuevo Testamento el énfasis es que su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y lo que hay, y estos otros pasajes lo que están haciendo es unificar estas dos verdades en esa verdad tan especial. Dios es uno en esencia y tres en persona. Leía de Grudem y del señor Spurgeon que en los primeros siglos se estuvo debatiendo mucho acerca de estas verdades. Y para el siglo IV o V tenemos una de los credos también antiguos, como es el credo de Atanasio, en donde él explica, en el credo, él dice, adoramos a un Dios trino, una Trinidad en unidad, no confundiendo las personas ni dividiendo la sustancia o esencia, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo es todo una. La gloria igual y la majestad o eterna. Así se expresaba Atanasio en aquellos años. Nosotros somos sus criaturas. No tenemos ninguna característica de Dios en este sentido. Él existe, Él está, y nosotros no somos personas que estamos, que somos, sino somos personas que llegamos a ser porque Dios nos creó. Nosotros cambiamos momento a momento. Miren mis fotografías de allá de cuando yo era de 5 años. Cambiamos momento a momento, constantemente, pero el eterno Dios, esto es especial, hermanos. El eterno Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno en esencia. Así que lo que dice el apóstol Pablo aquí en esta primera parte, para nosotros los cristianos, los que hemos conocido el Evangelio de Jesucristo, no hay más que un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Esta es una declaración importante. El segundo, para todo el que ha creído el Evangelio. Para quien no ha creído el Evangelio, es difícil que esto parece sencillo, pero tenemos una aversión a Dios y a sus verdades y a lo que lo define como el Dios de las Escrituras. El segundo punto es el Padre de quien todo procede, es decir, Jesucristo, por quien todo existe. Y aquí, pues es donde propiamente vamos a comenzar con el tema que tengo, que he titulado el mensaje, la seidad de Dios. De Él procede todo. Y hermanos, no nos necesita para nada. Dios tiene muchos nombres, dicen los teólogos. Sin embargo, no tiene un nombre que lo describa en su totalidad. Pero tenemos aquel momento cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre y Dios le responde, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. ¿Qué nombre es ese? Sin embargo, explica de una manera metiéndonos a revisar ese nombre,
explica pues toda esa gloria, de esa aceitad de Dios, de esa suficiencia de Dios tan grande. Dice el señor Sproul, Dios es un ser simple, no está compuesto de partes como nosotros, con sistemas corporales complejos. No hay expresión que lo pueda describir. Por eso los teólogos dicen que Dios es sus atributos. Dios es sus atributos. Ahora, hay atributos que son comunicables. No me puedo meter en todo esto, olvídense, yo a duras penas puedo dar el mensaje y luego tampoco soy teólogo, así que, pero tratando de llamar la atención para que investiguemos más todos nosotros. Hay atributos comunicables que pueden ser transferidos a sus criaturas. Grudem describe 20, entre ellos bondad, amor, santidad, paz, justicia. Y hay muchos más, 20. Pero estamos más relacionados con esto, bondad, amor, santidad, paz, justicia. Pero hay atributos incomunicables y pues se mencionan 3 en medio de los libros de teología, que son la independencia, inmutabilidad y eternidad. En esta hora, el mensaje que estoy encaminando es solamente en relación con la independencia de Dios, que también se le llama la aceitad de Dios. Así que solo estaremos pensando en una manera muy breve, acerca de la independencia del Señor, tratando de motivar su curiosidad para estudiar más acerca de estas enseñanzas, estas verdades de la teología bíblica y la teología sistemática. Entonces, nuestro tema es la aceitad de Dios o la independencia de Dios. Grudem nos dice que la independencia de Dios se define como sigue. Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos, hermanos, glorificarle y proporcionarle gozo. Él tiene existencia propia, aceitad, viene de una palabra de latín, existencia propia, no necesita de nada ni de nadie. No nos creó porque se sintiera solito y necesitaba compañía, no nos creó para tener a quien amar, no necesita nada de nada ni de nadie. Él es un Dios satisfecho en sí mismo, completo, gozoso, feliz. En esta definición que hace el señor Grudem vemos 2 aspectos. Por un lado nos dice, Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. Y tiene que ver con este punto segundo que estamos viendo. El Padre y el Hijo son quien todo lo pueden el Padre y el Hijo son de quien todo procede y por quien todo existe. Es de ellos. Aquí tenemos al Padre generador del plan y el Hijo es el ejecutador del plan, pero los dos son Dios, los dos están en una perfecta comunión, los dos son los mismos en esencia, pero nos ayuda a nosotros a entender. Entonces, voy a tratar de hablar de la aceitad en algunas declaraciones y algunos versículos. Hablamos de aceitad de Dios cuando decimos que la existencia de Dios la determina Él mismo por sí mismo y no depende de nadie ni de ninguna cosa. El ser de Dios siempre ha existido, siempre será exactamente lo que es. Ya lo había mencionado, pero esto es aceitad de Dios. Hablamos de aceitad de Dios cuando decimos Él no depende de ninguna parte de la creación para su existencia o naturaleza. No la necesita para tener compañía.
Dios es un Dios completamente satisfecho consigo mismo, omnisciente y trino. Hablamos de aceidad de Dios cuando decimos que la diferencia, la grandeza, la inmensidad de la diferencia entre Dios y nosotros es enorme. Grude más en unas comparaciones que me parece que pueden ser oportunas. Dice, esta enorme diferencia es muchísimo más que la diferencia que hay entre el sol y una vela de cera, que la diferencia que hay entre el mar y una gota de agua, que muchísimo más que la diferencia que hay entre el casquete polar ártico y un copo de nieve, o la diferencia que puede existir entre el universo completo y mi recámara. Es inmenso, no nos necesita para nada. Hablamos de aceidad de Dios cuando decimos Él es el creador, todo lo demás es criatura, todo lo demás puede desaparecer en un instante y no vale nada, no importaría nada. Y sin embargo, Dios existe siempre. Quitemos al universo y a sus criaturas y solo quedaría Dios como eternamente ha sido. Yo tengo una lucha con las hormigas aquí. Llegó un nido, varios nidos de hormigas podadoras, y a cada rato nos dejan pelones los jazmines y la recedad y todas aquellas hojitas sabrosas que se encuentran en el camino, y yo voy y les echo veneno. Y a veces digo, me da tristeza, pero me estorban, están haciendo daño. Y a lo mejor no se dan cuenta, su naturaleza es hacer ese daño, me estorban. Imagínense, Dios nos crea, somos pecadores, lastimamos su corazón, lo ofendemos en su mundo que no tiene ni mancha de ninguna especie. ¿Por qué nos tolera? ¿Por qué nos aguanta? Entonces, Isaías dice, 40:17 o Salmo 62:9 dice, las naciones del mundo no valen nada para él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. Es inmenso, Dios. Pero él tiene en su corazón, pues el gozo, que nos va a llevar ahorita al siguiente punto, pero el gozo de crear, de traer la existencia y luego sostener lo creado y preservarlo. Esto es por la bondad de Dios y la misericordia de Dios. Cuando no valemos nada, cuando estamos en esa condición tan poca cosa, menos que nada, y Él permite que este mundo siga existiendo. Los astrónomos ven muchos peligros y asteroides, satélites y colisiones y cuántas cosas pueden desbaratar el mundo en un segundo, y sí, pero Dios lo preserva momento a momento. La aceidad de Dios nos enseña que no es posible que Dios cree a otro Dios. ¿Por qué? Porque el resultado inmediato de su creación sería otra criatura, la cual por definición carecería de los atributos necesarios que describen a Dios como independencia, eternidad e inmutabilidad. Ningún ser creado puede llegar a poseer estos atributos. Dios está ahí, Dios existe por la eternidad. Es un ser que ahí está. Nadie lo creó, Él está ahí. Y Él nos ha creado todas las cosas. De Él procede todas las cosas. Y Él nos sostiene. Leemos de la aceidad de Dios cuando en Hechos 17:28 el apóstol dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hermanos, desde que Dios planeó que nosotros viniéramos a este mundo, ni un instante nos ha dejado sin atención. Él ha estado en todas las personas que han vivido y vivirán en este mundo hasta que Él decida que cambien las cosas. Él ha estado cuidando y atendiendo a cada persona
en este mundo. Desde antes de la eternidad, cuando Cristo nos escogió en Él, en la fundación del mundo, pues ahí estaban aquellos que pasarán a la eternidad para la gloria de Dios. Pero todas las personas, en el momento que pensamos de que somos concebidos, en ese momento sucede lo que dice, pues, los pasajes de la Escritura. Cuando fuimos concebidos, por ejemplo, en Salmo 139, 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Vemos la acción de Dios obrando para formar a un ser en el vientre de una madre. En el periodo de gestación, dice, en ti he sido sustentado desde el vientre. O sea, allí también Dios, tantos niños, tantos bebés pueden morir, pero los que nacemos estamos sustentados porque Dios nos sustentó ahí. En nuestro nacimiento, dice el Salmo 71:6, igual que el anterior, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza, decía David. Y cuando pensamos en toda la vida, por ejemplo, le dice el Señor en Isaías al pueblo de Israel, escúchame familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo y los sostendré yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. ¿Con quién vas a compararme o a quién me vas a igualar? ¿A quién vas a asemejarme para que seamos parecidos? Sí, es algo que deja impresionados. Nosotros no podríamos existir ni un segundo sin la participación de Dios en nuestra vida. Y yo pienso, bueno, Señor, pues ahora sí que, pues mi mujer y yo, más viejos que yo creo que todos ustedes, en el sentido de mayor que cualquiera de ustedes también, Dios ha tenido cuidado de nosotros. Cada segundo de nuestra vida. Y por causa del Evangelio, seguiremos en esa gloriosa relación y en sus manos por toda la eternidad, sin límite. Esto es algo glorioso. Ahora, hermano, quiero aquí hacer una pregunta para entrar al tercer punto final. Ahora nos preguntamos, si Dios no nos necesita para nada, entonces, ¿dónde está? Esto son preguntas de Gruden. ¿Dónde está nuestro valor? ¿Tenemos alguna importancia? ¿Hay alguna significación para nuestra existencia o para el resto de la existencia del resto de la creación? ¿Significamos algo? Y el punto 3 dice, y para el cual vivimos y por medio del cual vivimos. Ahí el Señor completa esta idea. Para el cual vivimos y por medio del cual vivimos. Esto es la segunda parte de la seidad de Dios. Y sin embargo, en la primera parte leíamos que Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación, para nada. Bueno, en esta segunda parte vamos a ver que, sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. Gruden dice, respondemos que somos muy significativos para Dios porque Dios nos ha creado y ha determinado que seamos significativos para Él. Somos nada, hermanos, porque Dios nos creó infinitamente pequeños
insignificantes, pero Él, para Él, solo para Él, tenemos significado. Nuestras vidas no valen nada, por más que estemos orgullosos de nuestra apariencia, o de nuestro dinero, o de nuestra inteligencia, o de nuestra habilidad. Nada valemos. El único valor lo tenemos porque Dios nos lo da. Nos lo da por creación. Nosotros no podemos llegar a ser significativos a la altura de lo que enseña la Biblia por méritos propios. Miren, vamos a leer la manera en que Dios nos valemos para Él. Vamos a leer aquí unos pasajes. Isaías 43, 6. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice para su gloria. Y cuando pensamos en su gloria, veamos, por ejemplo, este pasaje de Isaías 62 que dice, serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa. Esto es impresionante, como una diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, desolada, sino que serás llamada. Esto siempre me impresiona, hermanos. Espero que ustedes también. Serás llamada mi deleite, mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti. A mí me impresiona lo que pasa en estos años, que pues ya cumplimos 50 y ¿cuántos? 50 y este próximo diciembre, 53 años de casados. Y lo que me ha sorprendido es que es un gozo especial el que tenemos nosotros mutuamente, pero el que yo tengo por Cristina. Creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, pero su presencia, qué gusto, qué gozo. El que esté como mi esposa, qué gusto, qué gusto, qué gozo. Cuando yo me casé profundamente enamorado. Muy enamorado. Y me hizo pensar, aquí el pasaje de Isaías, en el versículo 5 del que estamos leyendo, el 62, como un joven se casa con una doncella. Enamorado, profundamente enamorado. Qué gozo verla entre todas las muchachas. Ahí estaba mi esposa, mi novia, ¿verdad? Cristina. Ahí está, y como les ha pasado a todos los hermanos que están aquí presentes con sus esposas. Como un joven se casa con una doncella. Y luego dice, y edifica como una doncella, así el que te edifica se casará contigo, como un novio que se regocija por su novia. Así Dios se regocijará por ti. ¿Pueden creer esto, hermanos? Dios se alegra en nosotros.
nos creó para alegrarse en nosotros con esta clase de gozo. En Sofonías dice, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos, como en los días de fiesta. ¿Me pasas un Kleenex? Se me aflojó la nariz. Hermanos, Dios no nos necesita para nada. Sin embargo, es un hecho asombroso de nuestra existencia que Él escoja deleitarse en nosotros y permitirnos darle el gozo en su corazón. Esta es la base de nuestro valor, de nuestra significación personal y como iglesia, de todos los hijos de Dios. Dios nos tiene en ese nivel. Sin embargo, al venir el Señor Jesucristo y Él hacer todas las cosas que el Padre le mandó, se cumple la parte importante y esencial para que este gozo sea desde este mundo y por toda la eternidad, y es el Evangelio de Jesucristo. En este mundo debemos salir de la potestad de las tinieblas y pasar al reino de su amado Hijo. El Señor rompe la ceguera y nos permite ver la gloria del Evangelio, creer en Jesucristo y venir al reino de Dios y empezar a disfrutar de la vida cristiana. Allá en la eternidad podemos observar que tenemos el gran gozo de Dios a nuestro favor pleno. Pero aquí nos toca a nosotros ser obedientes y sumisos al Señor para provocar su gozo y su alegría, para que Él diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré allá en la eternidad. Pero aquí, este mensaje nos sirve para exhortar nuestro corazón aquí y ahora, vivir para Cristo. Fíjense cómo dice esta porción de Romanos 15, dice 7. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Acéptense. No puede ser que los creyentes seamos aceptados con Cristo para la gloria de Dios y aquí nosotros no nos aceptemos mutuamente como pasaba en Roma con los creyentes. Que nos quede bien claro, hermanos, que nosotros debemos aceptarnos mutuamente, así como Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Nos introdujo a la vida de fe, a la vida del Evangelio, para hacer el gozo de Dios por toda la eternidad. Pero aquí tenemos que aceptarnos nosotros, recordando ese hecho glorioso que estaremos en la eternidad. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito, por eso te alabaré entre las naciones y cantaré salmos a tu nombre. Aquí vemos cómo Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, para que nosotros, los que no somos judíos, pudiésemos también glorificar a Dios por su gran compasión. Y Él está hablando desde esos tiempos proféticos, te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. Otro pasaje dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte, alaben al Señor naciones todos, pueblos todos, cántenle alabanzas. A su vez, Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar las naciones.
En él los pueblos pondrán su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen en esperanza en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, el Señor nos alcanzó por el sacrificio de sí mismo para que nosotros seamos, juntamente con el pueblo de Israel, allá por la eternidad, un pueblo que sea el gozo de Dios, la alegría de Dios, la obra eterna de Dios, donde de pecadores y de estar en el estercolero nos llevó al trono, al reino de Dios, al reino de Dios. Una obra magistral la que el Señor hizo. Y debe de estar en nuestros corazones el ser personas que vivimos para agradar a nuestro Señor. Ser personas que andamos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, como dice Colosenses. Este es nuestro deber. Esto es un motivo de todos los días. Esto es algo que debe de estar claro en nuestro corazón, hermanos, que no lo olvidemos. Andar como es digno del Señor, agradar a nuestro Señor en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nos ha alcanzado con el sacrificio de sí mismo y nos ha enriquecido, y ha enriquecido no solamente esta vida, sino la eternidad. Lo que debemos hacer con todo el gozo y con todo el corazón es honrarle todos los días de nuestra vida, agradarle, andar como él indica, agradándole en todo. Dice Jeremías: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Debemos de estar ocupados en esto, que a Dios le agrada: juicio, misericordia, justicia en la tierra. El apóstol Pedro nos abre la puerta para ver que esto agrada al Señor cuando dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, lo que están explicando en el contexto de ir creciendo en la vida cristiana y siguiendo adelante, manifestando la vida de Dios en todas las relaciones, si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos tener esto claro: vivir para Cristo, agradándole en todo, andar como es digno de Él. Y miren, Dios nos dice: y las puertas del reino eterno se abrirán de par en par. Esto significa que hay un gozo. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Termino con esto, hermanos. Nosotros somos personas que vivimos en una nación, mexicanos. Somos personas que hemos sido alcanzados por Cristo para ser miembros de su pueblo, y Dios nos coloca en una iglesia, la Iglesia Universal, pero en una iglesia local donde podamos vivir y manifestar la vida, una vida que agrada al Señor y que anda como es digno del Señor, agradándole en todo. Y pertenecemos a una iglesia. Y Dios, por su gran providencia, nos ha concedido tener una familia, tener una vida de trabajo y participar en muchas acciones, muchas cosas que debemos hacer en esta vida. Hermanos, en las cosas en que nosotros estamos participando de esta vida, glorifiquemos al Señor. Agrademos a nuestro Señor. Andemos como es digno de Él, agradándole en todo, para que Dios pueda atraer a las personas a venir a conocer el Evangelio de Jesucristo,
acercarse a Él y disfrutar de la plenitud de vida que nosotros tenemos en Jesucristo. Tenemos un deber delante de Dios de vivir vidas claras, definidas. Los hijos cuidados por los padres, los hijos obedeciendo a los padres, el esposo cuidando y proveyendo y atendiendo a su mujer como vaso más frágil, la esposa respetando a su marido, los creyentes orando por el gobierno y siendo buenos ciudadanos en lo que hacen, en el trabajo trabajar para Cristo, y los que tienen empleo, dan empleos a creyentes, hacerlo para sabiendo que tienen un amo en los cielos que les ordena la justicia que deben hacer al tratar con sus empleados. En fin, todos los aspectos de la vida deben de ser una parte importante, tenerla en cuenta para agradar a nuestro Señor, haciendo lo que le agrada, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Agrademos al Señor en este mundo, hermanos, y preparémonos para la fiesta de bienvenida cuando Dios nos reciba en su eterna gloria. Es maravilloso nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos. Gracias, José Luis.